Buenos días, ¿pueden sentarse, hermanos? Bienvenidos en esta mañana, ¿cómo se encuentran? Bendecidos, qué bueno, hermano. Bueno, antes de comenzar con la enseñanza de hoy, voy a dar unos cortos anuncios. Tenemos la oración, ¿verdad? El servicio de oración que tenemos todos los martes a las 7 de la tarde, y esta semana toca ahí en nuestra casa, que es su casa, a las 7 de la tarde. Es importante, hermanos, que sigamos, que no desmayemos. La oración es importantísima, indispensable, ¿verdad?, en cada creyente para seguir adelante recibiendo fuerzas del Señor. Amén. Entonces le invitamos. Parece que estamos pasando por una oleada de gripa. Hay muchos enfermos, ¿verdad? En esta semana vamos a seguir pidiéndole a Dios que los restablezca, que los sane, para que se levanten fuertes a seguir hacia adelante. Amén. Entonces el martes la oración a las 7 en la casa, ¿verdad?, de un servidor. Y también tenemos el estudio bíblico de los jueves con nuestro hermano Ulises, que está en el libro de Lamentaciones. Tiene poco que empezó, y pues están invitados aquellos que pues están yendo a seguir haciéndolo, y aquellos que no han asistido, pues que hagan el esfuerzo de estar ahí. La palabra siempre es una bendición. Amén. También, hermanos, el siguiente anuncio es que ahora vamos a tener Santa Cena al final de la enseñanza, pero no vamos a, usualmente acostumbramos después de participar de la Santa Cena, vamos al parque, pero este día no lo vamos a hacer. Hubo algunos inconvenientes y no se va a poder hacer, por lo mismo que hay muchos que se enfermaron y todo eso. Entonces decidimos cancelar la salida al parque. Amén. Pero una vez más, sean bienvenidos todos los que son de casa y los que nos visitan también, ¿verdad? Nos da gusto verlos en esta mañana, gloria a Dios. También, hermanos, antes de que se me pase, me acaban de recordar, por razones de seguridad, ¿verdad? Nosotros somos partes de la iglesia de inglés, pero somos el ministerio en español, pero hay un grupo de seguridad que están encargados, obviamente, de resguardar el bien aquí a todos los que asisten a la iglesia. Y como han pasado muchas cosas, están pasando muchas cosas alrededor del país, ¿verdad?, donde aún, ¿verdad?, han ido a las iglesias a atacar, ¿verdad?, y a hacer daño. Entonces, pues ellos, los que están encargados del cuidado, tienen órdenes de no permitir que se traigan los backpacks, las mochilas. Los únicos que están autorizados son los que están de alguna manera involucrados en el ministerio y que tienen que cargar cosas en esas bolsas, y ellos ya saben quiénes son. Pero si alguno de ustedes trae una backpack, le van a decir que no la puede meter. Entonces le digo para que no la traiga, porque si no lo van a tener que revisar y todo eso. Entonces, pero no es cosa personal hacia nadie, simplemente es un asunto de seguridad. Amén. Entonces, si no tiene que traerla, no la traiga. Ahora, las bolsas de las mujeres, pues ellos no hay problema con eso, pero si es una backpack, se la van a estar revisando o no la van a dejar que entre con ella. Amén. Bueno, y después de esos cortos anuncios, vamos a pasar a lo que es la enseñanza de hoy. ¿Cuántos están listos? Amén. Pues seguimos en el Evangelio de Mateo y estamos en el capítulo 12, ya casi al final. La semana pasada vimos del verso 38 al 42, pero ahora vamos a ver del verso 43 al 45. Y el título de esta lección le he llamado Religión versus Salvación, y Reformado versus Transformado. Religión versus salvación y reformado versus transformado. Y vamos a estar viendo cuál es la diferencia entre esas cosas y qué tan importante es entender la diferencia entre esto que estamos mencionando aquí.
Entonces vamos a leer del verso 43 al 45. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Vamos a orar. Padre, en esta mañana venimos delante de ti, reconociendo, Señor, que no somos nada, que no podemos nada. Si tú no estás con nosotros, si tu presencia no está aquí, si tu Espíritu Santo no dirige cada palabra, de en vano, Señor, hacemos lo que hacemos. Reconocemos nuestra impotencia, nuestra incapacidad, nuestra falta de sabiduría, y vamos a ti, Señor, suplicándote que en esta mañana, por medio de tu Espíritu Santo, tú tomes el control, tú dirijas cada palabra que sale de mi boca, Señor, y la lleves al corazón de cada uno de los que estemos aquí, Señor. Hemos venido a oír tu palabra, hemos venido a oír tu voz, hemos venido a oírte a ti, Padre. No queremos nada más estar sentados aquí para cumplir un domingo más. Queremos, Señor, que tu palabra ministre en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra cause en nosotros esa transformación que tú, Señor, deseas para tus hijos y aquellos que no te conocen. Señor, solo tu Espíritu Santo puede hacer esto, porque solo tu Espíritu Santo tiene el poder para convencer de pecado, para redarguir de pecado, para abrir los ojos del corazón, Señor. Pido en el nombre de Jesús que en esta mañana tú te glorifiques y en medio de tu pueblo tu presencia se mueva, deshaciendo toda obra del diablo, Señor, rompiendo toda cadena de pecado, Padre, echando fuera toda incredulidad de los corazones, quitando toda insensibilidad a la voz de tu Espíritu y provocando un corazón, Señor, humillado, sincero, arrepentido, que se rinda a ti, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermano, la semana pasada, ¿verdad? Veíamos cómo, el capítulo 11 y 12 de Mateo se trata del rechazo, ¿verdad? Para los que no han estado aquí, del rechazo constante, ¿verdad? Que el pueblo de Israel y especialmente los líderes religiosos han estado, ¿verdad?, haciendo respecto a la persona de Jesús. No ha importado todas las maravillas, milagros, señales, pruebas que Jesús ha dado de su divinidad, de su autoridad, ellos se han empeñado a rechazarlo. Y aún así, hipócritamente han seguido pidiendo más pruebas de que Jesús es el Hijo de Dios. Y veíamos la semana pasada que Jesús dice, ya no les voy a dar más pruebas. Ya les di todas las que necesitan para creer y ustedes se han rehusado a creer en mí. Pero ¿saben qué? Les voy a dar una más, la última, y esa va a ser, ¿verdad? La señal, ¿verdad? Que de Jonás. ¿Cuál fue esa? Pues su resurrección, amén. Ustedes van a ver que, como yo he dicho, después de morir y ser enterrado, voy a resucitar al tercer día, ¿verdad? Y con eso voy a demostrar que yo soy quien digo ser, amén. Entonces, dice, hablaba también de que por su incredulidad ellos iban a ser condenados, porque el pueblo de Nínive, un pueblo, ¿verdad?,
pagano, un pueblo malvado, perverso, que no temía a Dios, se arrepintió cuando Jonás les predicó. No tuvieron señales, no vieron milagros, simplemente creyeron al mensaje de la palabra y todo ese lugar se arrepintió y Dios los perdonó. Y decía Jesús, más que Jonás soy yo. Y ustedes han decidido no creer en mí. Y entonces eso mismo les va a condenar a ustedes. Ahora, hasta el versículo 22 al 42 llegamos. Ahora del versículo 43 al 45, Jesús a través de una parábola va a revelar una verdad espiritual bien importante para ellos en ese tiempo y para nosotros en este tiempo también. Ahora, una cosa, hermano, que tenemos que tener claro, hermano, persona que estás aquí, si no estás en Cristo. Hay una cosa que tenemos que tener bien en claro, ¿verdad? Es que el mensaje del Evangelio no es un mensaje, ¿verdad?, de ética moral. Es un mensaje de salvación. Eso tiene que estar bien claro. El mensaje del Evangelio bíblico no se trata tan solo de ética moral, de cambiar tu comportamiento, sino el mensaje del Evangelio bíblico se trata de salvación. De eso se trata. El Evangelio bíblico no se trata solamente de un cambio de conducta exterior o de una mejora de la condición antigua o simplemente de una rehabilitación de la persona. Porque eso puede pasar sin Cristo. Hay centros de rehabilitación donde la gente es rehabilitada de un vicio, de otra cosa que tenga y sale rehabilitada. Para ser rehabilitado o para mejorar su condición o su conducta, no necesitan a Cristo. Personas lo hacen sin entregar su vida a Cristo. Entonces, el Evangelio no se trata solamente de un cambio de conducta exterior. El Evangelio bíblico también implica, hermano, amigo, el reconocimiento y el arrepentimiento del pecado. Y también un total entendimiento de la bancarrota espiritual que todo ser humano tiene delante de Dios. Porque todo ser humano está en bancarrota espiritualmente delante de Dios. Y por eso dice su palabra en Mateo 5 que bienaventurados los pobres en espíritu, porque los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su necesidad de Dios, aquellos que reconocen su falta de justicia propia para de alguna manera ponerse en paz con Dios. Entonces, el Evangelio, hermano, se trata del reconocimiento y del arrepentimiento del pecado en el cual todo ser humano se encuentra. Y también, hermano, se trata de reconocer que delante de Dios soy un pecador y no hay nada que me pueda justificar delante de Él. O sea, estoy en una bancarrota espiritual totalmente. Ahora, el objetivo principal del evangelio bíblico, porque por ahí se predican otros evangelios, y no es que haya otros evangelios, pero se predican otros evangelios, pero el objetivo principal del evangelio bíblico no es traer un cambio social en la humanidad, sino es salvarla de la condenación en la que se encuentra por su pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado. Y todos estamos separados de Dios por nuestro pecado. Estamos en enemistad con Dios por nuestro pecado, porque Dios es santo y Él no tiene ninguna comunión con el pecado. Amén. Entonces, hermano, por esa razón, aunque una vida de rectitud y justicia, lo cual implica o incluye la moral, son parte de la enseñanza bíblica, porque también lo incluye la enseñanza bíblica, ¿verdad? Todo esto no tiene ningún valor si la persona no está en una relación correcta con Dios. Tú puedes ser muy moral, tú puedes hacer muchas buenas obras, puedes ser muy amable con la gente, puedes hacer todo tipo de caridades. Y es bueno hacerlo. Pero todo esto no tiene ningún valor si la persona no está en una relación correcta con Dios.
Y para tener una relación correcta con Dios, solo es posible a través de ¿qué? De poner la fe en Jesús para el perdón de los pecados y para poder recibir la salvación y la vida eterna. Esa es la única manera. Es la única manera. Solamente a través de poner la fe en Jesucristo y en su obra en la cruz se puede recibir el perdón de pecados y por consecuencia recibir la salvación. El evangelio, hermano, no es una religión. El evangelio es poder de Dios para salvar al pecador. El evangelio bíblico eso es. No se trata de una religión, sino es el poder de Dios moviéndose en la vida y en los corazones para rescatarlos y salvarlos de la condenación del pecado. El evangelio no es una reforma de conducta exterior y superficial. El evangelio bíblico tiene que ver con una transformación, la cual tiene su inicio dentro del corazón, en el interior de cada ser humano. Ahí tiene su inicio, hermano. Ahora, en nuestros tiempos, hermano, hay un movimiento de iglesias que se les llama las iglesias progresistas. Este movimiento religioso, supuestamente cristiano, ellos se hacen llamar cristianos, se está haciendo popular y más en nuestros tiempos, en estos últimos años, especialmente entre la nueva generación, los más jóvenes. Este grupo religioso se enfatiza en las enseñanzas de Jesús que tienen que ver con el amor, la justicia, el servicio a la comunidad y la inclusión de toda clase de personas, no importando sus preferencias sexuales. Ya saben por dónde voy, ¿verdad? Pueden ser homosexuales, pueden ser lo que quieran ser, se sientan hombres, mujeres, lo que sean, aceptan a los matrimonios entre el mismo sexo. Entonces, este movimiento religioso, hermano, está creciendo en popularidad, especialmente en las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque este grupo religioso, ¿verdad?, muestra su fe en Jesús usando las enseñanzas de Jesús con el propósito solamente de mejorar la sociedad humana. Y de alguna manera con esto contribuyen a mejorar las necesidades de este mundo actual. O sea, su concentración, ¿verdad?, está en este mundo, en las cosas de aquí. Y usan las enseñanzas bíblicas solamente para traer cambios en el comportamiento. Pero hacen a un lado la verdad bíblica que advierte contra el pecado y la necesidad humana de ser redimido y perdonado para poder obtener la salvación. Todo de alguna manera lo consienten en el nombre del amor. Ese es el evangelio que ellos predican, ¿verdad? El evangelio del amor de Cristo. Y hacen a un lado, ¿verdad?, lo que es el pecado. Su enfoque, hermano, en la justicia propia y en las buenas obras, ¿verdad?, es lo que más les concierne. Y de alguna manera, con esta manera de creer, ¿verdad?, como quien dice, están diciendo que no necesitan un Salvador, porque su conducta reformada les alcanza para estar en paz con Dios. Si tú les dices que ellos no temen a Dios, te van a decir que estás equivocado. Ellos temen a Dios. Ellos están tratando de portar bien, ellos están tratando de amar a los demás, ellos están aceptando a toda clase de gente, no importa sus, ¿verdad?, preferencias sexuales, pero es en el nombre del amor. Y Jesús enseña que debes de amar a los demás. Y de alguna manera, como le digo, con esta conducta, con esta manera de creer, ¿verdad?, están diciendo que no necesitan un Salvador porque los cambios que ellos están
teniendo en su conducta, en cómo tratar a los demás, ¿verdad? Eso les hace estar en paz con Dios. Ellos se sienten bien. Sus actos religiosos y exteriores y superficiales son suficientes. Pero eso no es lo que el evangelio bíblico nos enseña. Amén. Ahora, este engaño, hermano, no es algo nuevo. Este engaño no es algo nuevo. Vemos, ¿verdad? A través del evangelio de Mateo, a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Específicamente estamos estudiando el evangelio de Mateo, y Jesús aquí en este evangelio vemos cómo desenmascaró y advirtió contra esta mentira y engaño que practicaban los líderes religiosos de Israel también. Él, de alguna manera, con la enseñanza bíblica, le quita la máscara a los líderes religiosos y les advierte que su religión es falsa y es una mentira, que su confianza en ellos mismos es un engaño, que ellos se están haciendo a sí mismos y a los que están enseñando. Amén. Ellos estaban dedicados, los fariseos, ¿verdad? Los líderes religiosos estaban dedicados y comprometidos a vivir bajo las reglas religiosas y morales. Si había un grupo de hombres que estaba comprometido día a día a cumplir con las reglas religiosas, ¿quién era? Ellos. No había otro grupo más comprometido a eso. Su apariencia de ellos era piadosa y temerosa de Dios. A cualquiera que le hubieras preguntado en ese tiempo, ellos ponían a los fariseos y a los religiosos acá arriba. Y pensaban que ellos verdaderamente temían a Dios y obedecían a Dios y eran un ejemplo a seguir. Eso es lo que pensaba la gente de sus tiempos. Porque esa era la apariencia que ellos daban. Ellos decían conocer a Dios, decían tener la verdad. Pero Jesús, quien es la verdad, a él no lo podían engañar, amén. A él no lo podían engañar. Ahora, en su propia opinión de estos líderes religiosos, el mensaje de salvación de Jesús no era para ellos. No lo necesitaban. Tenían su confianza en ellos mismos. Por eso cuando oían hablar a Juan el Bautista, cuando oyeron hablar a Jesús y los llamaba a arrepentimiento, ellos no sentían que ese mensaje era para ellos. Porque ellos pensaban que estaban bien, que estaban en paz con Dios, que sus obras exteriores de alguna manera los justificaban delante de Dios, y que si alguien merecía, ¿verdad?, de alguna manera el aplauso o el reconocimiento, ¿verdad?, de Dios, eran ellos, porque ellos eran los únicos que estaban haciendo las cosas bien delante de Dios. Amén. Pero Jesucristo, como les digo, los va a desenmascarar. Mateo 23, verso 25 al 28, dice esto: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro, está hablando del corazón, estáis llenos de robo y de injusticia. Ellos se creían justos, pero aquí Jesús les está diciendo, de justicia no tienen nada. El verso 26 dice: fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Verso 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Dice Jesús en el verso 28, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad.
como quien dice lo que Jesús les está diciendo, su justicia que ustedes presenten, que pretenden, es falsa y es superficial solamente, por encima. Por dentro están podridos, son unos hipócritas, su corazón es malvado y perverso. Se engañan a ustedes mismos. Su justicia, hermano, se basa en una conducta mejorada en comparación a la conducta idólatra que caracterizó a la nación de Israel hasta antes de que fuera llevada al cautiverio de Babilonia. O sea, ellos se creían, ¿verdad?, que ya estaban bien porque de alguna manera habían dejado de adorar otros dioses. Entonces su justicia, su falsa justicia, estaba basada en una conducta que había mejorado en comparación con la conducta idólatra que caracterizó al pueblo de Israel hasta antes que fuera llevado al cautiverio de Babilonia. Sabemos todos que el pueblo de Israel fue llevado cautivo porque Dios le advirtió y le advirtió y le advirtió de su idolatría. Hacían sacrificios, pero a la misma vez adoraban a otros dioses de otras naciones, de otros pueblos. Y Dios se cansó de llamarlos al arrepentimiento, de advertirles, y por cuanto no dejaron de adorar a esos dioses, Dios permitió que viniera otra nación y los llevara cautivos. Después de pasar 70 años de ser desterrados en cautiverio en Babilonia por su conducta idólatra, Dios tuvo misericordia de ellos, dice su palabra, y les permitió regresar a Jerusalén. Y desde entonces vemos que la conducta respecto a adorar a otros dioses cambió. Hubo una reforma, como quien dice, hubo un cambio en sus vidas, hubo una mejora. Ahora el pueblo de Israel, entendiendo que la idolatría los había llevado al cautiverio, ahora se dispusieron a adorar solo a Dios, al único y verdadero Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que su conducta mejoró respecto a eso. Hubo como una rehabilitación. Ese cautiverio sirvió como un tiempo de rehabilitación respecto a su conducta idólatra. Hubo un cambio de conducta, mejoró. Pero las acciones justas, hermano, y el comportamiento moral sostenido solamente sobre la base de una reformación exterior, termina convirtiéndose, hermano, en arrogancia, en vanagloria y en un sentimiento falso de justicia propia. Cuando un cambio sucede, hermano, en la vida de alguien, solamente basado en una reformación exterior, ese cambio de esa conducta termina convirtiéndose en arrogancia en la persona, termina convirtiéndose en vanagloria de él mismo y en un sentimiento falso de justicia donde él cree que ya está bien. Y podemos ver un ejemplo, Lucas 18, verso 9 al 12. Lucas 18, verso 9 al 12 dice, está hablando aquí, ¿verdad?, Jesús, y pone este ejemplo, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, está hablando de los religiosos, de los fariseos, y menospreciaban a los otros porque ellos se creían más que los demás por sus obras supuestamente justas, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, y uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos y adúlteros, ni aun como este publicano, dice. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. ¿Sí ve cómo que
¿verdad? Un cambio sostenido en una reforma exterior termina convirtiéndose en arrogancia, en vanagloria y en un sentimiento de una falsa justicia, engañando a la persona. ¿Por qué? Porque este fariseo que estaba orando consigo mismo, porque su oración no estaba llegando delante de Dios, en su propia opinión, él estaba bien ¿con quién? Con Dios. El que estaba mal era el que estaba ahí, hincado. Pero él estaba bien, estaba de pie y estaba vanagloriándose. Yo sí, yo esto, lo otro. Pero ¿qué pasó? Jesús tiene otra opinión respecto a esto. Mateo 5:20. Mateo capítulo 5, verso 20. Jesús dijo esto: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, ¿qué? No entraréis en el reino de los cielos. ¿Se creían justos los fariseos? ¿Se creían que ellos estaban en paz con Dios? Pero ¿qué dice aquí Jesús? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Su justicia era falsa. Su justicia no provenía de un corazón, ¿verdad?, transformado, sino se basaba en sus propias obras. Y esa justicia no lleva al arrepentimiento, no lleva a la salvación y por lo tanto no lleva a pertenecer al reino de Dios. Para entrar al reino de Dios es necesario estar en una relación correcta con Dios. La palabra de Dios decía, como les decía hace rato, que todos somos pecadores y estamos separados de Dios. Somos enemigos de Dios. Y para entrar en el reino de Dios es necesario estar en una relación correcta con Dios. Y para estar en una relación correcta con Dios, ni la religión, ni una reforma de conducta alcanza. No alcanza. Se verá muy bien por fuera. Algunos lo admirarán y lo aplaudirán. Y de qué buena persona. Qué bien se porta. Qué respetuoso, qué amable. ¡Qué generoso! Pero no alcanza para entrar al reino de los cielos. Para estar en una relación correcta con Dios, ni la religión ni una reforma de conducta alcanza. Es indispensable una verdadera transformación del corazón. Y eso solo puede pasar como resultado de poner tu fe en Cristo como tu Señor y tu Salvador. Solamente así puede pasar esta transformación. Para estar en una relación correcta con Dios es necesaria una nueva naturaleza. Nosotros sabemos que tenemos una naturaleza pecadora, que solo piensa en hacer el mal, que no puede ser transformada, se va a morir en su maldad. Para poder estar en una relación correcta con Dios es necesario una nueva naturaleza. Y Jesús se lo dejó bien claro a Nicodemo. Juan 3, verso 3 al 5 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede al caso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
El que no naciere de nuevo, para estar en una relación correcta con Dios y poder entrar a su reino, no basta ser reformado moralmente. Una persona puede ser reformada, rehabilitada en su conducta, en su moralidad, puede lograr portarse mejor, hacer mejores decisiones en la vida, ponerse a ser amable con la gente, dejar de maldecir o incluso ser parte de una institución religiosa y aprender principios bíblicos y practicarlos y vivir de una, ¿verdad?, vida que aparenta piedad. Pero todo eso no alcanza para pertenecer al reino de Dios. Te puede ayudar algo en esta vida, pero no alcanza para pertenecer al reino de Dios. Una vida de moralidad y buenas obras sin Cristo no es suficiente. Eso es lo que el Evangelio bíblico dice. Solo Dios puede dar la nueva naturaleza que se necesita para entrar al reino de Dios. Porque es una naturaleza conforme a Dios. Y solo Él la puede dar. Y por eso es que 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No se trata de una remodelación de la naturaleza pecaminosa. No es una actualización o mejora o arreglo o modificación. Es una naturaleza como resultado de un nuevo nacimiento espiritual por la fe genuina en Cristo y su obra en la cruz y su resurrección de entre los muertos. No se trata de unos pequeños arreglos a tu vida solamente. Ahora me vas a decir, tal vez te estás preguntando, pero pastor, ¿qué tiene que ver todo esto con el pasaje de hoy? ¿Qué tiene que ver todo esto con el pasaje de hoy? Bueno, tengan paciencia, para allá voy ahorita. Eso solamente era la introducción. Vamos a leer otra vez del verso 43 al 45. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. O sea, como quien dice, así también sucederá a esta generación que no quisieron aceptar mi gracia y mi invitación a entrar a mi reino. Por lo tanto, lo primero, hermano, que debemos nosotros entender en este pasaje de hoy es que la parábola no va dirigida a un verdadero creyente. La parábola que Jesús está mencionando aquí no va dirigida a un verdadero creyente. Si ustedes notan la última parte del versículo 45 dice, así también acontecerá a esta mala generación. El ejemplo que Jesús está dando, está diciendo que así le va a pasar a aquellos que no han querido creer en Él. No está hablando a un verdadero cristiano. Nosotros como creyentes sabemos y creemos y tenemos bien claro que Dios existe. Amén. ¿Qué pues, hermano? Ese debería ser el amén más fuerte. ¿Usted cree que Dios existe? Amén. Amén.
Pero también sabemos, hermano, y tenemos bien claro que Satanás y sus demonios son una realidad. Son una realidad. La palabra de Dios nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que él controla y manipula las vidas de los seres humanos. Efesios capítulo 2, verso 1 al 2 dice así: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Le está hablando a un pueblo creyente. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, está hablando del diablo, de la potestad del aire. El Espíritu dice que ahora opera, o sea, él controla en los hijos de ¿quién? De desobediencia. Está hablando del incrédulo. Y nosotros que ahora estamos en Cristo pertenecíamos, ¿verdad?, a ese, ¿verdad?, grupo que él controlaba. Ese control, hermano, que el diablo tiene sobre las vidas de los seres humanos, lo pierde cuando la persona pone su fe en Jesús. Por eso dice, anduviste en otro tiempo, cuando le pertenecías al príncipe de este siglo, cuando estabas bajo su dominio, como los que no tienen a Cristo, siguen siendo esclavos de su pecado y pueden ellos ser poseídos y controlados por demonios. Pero el que está en Cristo no puede ser poseído por un demonio, porque ahora es propiedad de Cristo. Si alguien te dice que tú como creyente puedes ser poseído por un demonio, no lo creas, porque eso no es bíblico. Un verdadero creyente no puede ser nunca poseído por un demonio. Efesios 2:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que Dios ahora es tu dueño, tú le perteneces. Y ese sello de pertenencia es el Espíritu Santo que viene a morar en la vida de todo verdadero creyente. Porque si el Espíritu de Dios no está en alguien, no pertenece a Cristo. Pero todo verdadero creyente tiene el Espíritu Santo porque fue sellado con él. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, vive en ustedes, mora en ustedes? Dice, el cual tenéis ¿de quién? De Dios, y que no sois de vosotros. Dios ha puesto su Espíritu Santo en todo verdadero creyente, y donde habita el Espíritu Santo no puede haber la presencia, ¿verdad?, de posesión de un demonio ahí. El creyente verdadero es propiedad de Dios, fue sellado con el Espíritu Santo, y donde mora el Espíritu Santo, como le digo, no puede morar ningún demonio. Por lo tanto, esta parábola va dirigida a la generación mala que dice Jesús ahí, o sea, a la nación de Israel en general se estaba dirigiendo. Y al mismo tiempo, obviamente, también se dirige individualmente a todos aquellos que rechazaron ser habitados. ¿Se acuerdan cómo Jesús decía, venid a mí? Todos los que estén cargados y cansados, yo los haré descansar. Tomen mi yugo. Jesús decía, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y entren al reino. Eso también va dirigido a todos aquellos individualmente que rechazaron ser habitados por Jesucristo en su corazón. A pesar de que Jesús tocó la puerta de su corazón en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, y a través de mensajes, a través de predicaciones, a través de milagros, ellos no
lo dejaron entrar a su corazón. En esta parábola Jesús describe el corazón incrédulo del pueblo de Israel y advierte de la consecuencia devastadora si se mantiene de esa manera, con esa actitud, con esa incredulidad. Como ya les había dicho, hermano, la idolatría había caracterizado a la nación de Israel. Desde que salieron de Egipto hasta que fueron llevados cautivos a Babilonia, ellos fueron unos idólatras completamente. Durante el cautiverio, ¿verdad? Ellos abandonaron la idolatría. Entonces vemos que como que la cautividad curó temporalmente, hermano, la idolatría en sus corazones de ellos. Desde entonces hasta el día de hoy no han vuelto a adorar a otros dioses como lo hacían. Desde entonces hasta hoy, la nación de Israel no ha vuelto a adorar a otros dioses como lo hicieron antes de ir al cautiverio. Pero ¿qué pasó? Ahora ellos se conformaron con su reformación. Ahora ellos se conformaron con su reformación, con su cambio de conducta, con sus ritos religiosos. Se dieron por bien servidos con cambiar su conducta respecto a adorar a otros dioses. Bueno, vemos que mejoraron y ya no lo hicieron. Aprendieron su lección. Pero ¿qué pasó? Eso los llevó a confiar en su propia justicia, basada en tradiciones de hombres que tenían su enfoque en ceremonias religiosas y en actos morales, al punto que, diciendo conocer a Dios, se negaron a dejarlo ocupar su corazón. ¿Por qué? Porque según ellos, no veían la necesidad de salvación en sus vidas. Y así hay mucha gente en estos tiempos también, pensando que no necesitan, que su propia justicia les alcanza. Así hay muchos evangelios falsos que están confiando en sus buenas obras, en el amor según ellos. Pues así, hermano, ellos no veían la necesidad de salvación en sus vidas, se conformaron con religión y rechazaron la transformación y la salvación que Jesús les ofreció. Hermano, el hombre en esta parábola representa a la nación judía. Este hombre que Jesús menciona aquí en la parábola representa a la nación judía. El espíritu inmundo representa la idolatría que había caracterizado a la nación judía desde que salió de Egipto hasta la cautividad de Babilonia, el cual salió temporalmente cuando se dispusieron allá no adorar a dioses. Salió. Entonces quedaron como la casa desocupada que menciona ahí, barrida y adornada. Y como vemos, hace alrededor de 2000 años Jesús quiso entrar a ocupar esa casa. Pero Israel se negó a recibirlo. Por eso Jesús les advierte en esta parábola que el negarse a creer en Él y rechazar la salvación y transformación que Él les ofrece, al negarse a hacer eso, quedan expuestos a que su condición espiritual llegue a ser peor que al principio. Por eso dice Jesús, así también acontecerá a esta mala generación. En general, hermano, la casa desocupada nos habla de un vacío espiritual. El espíritu inmundo representa la influencia maligna que anda en busca de esos corazones vacíos para habitar en ellos, hermano. Un corazón que no es ocupado por el Espíritu Santo queda expuesto al total control de la maldad y del pecado. ¿Por qué, hermanos?
Porque la falta de un cambio verdadero en el corazón lleva al hombre a una condición espiritual lamentable. La salvación auténtica implica una transformación interna y no solo una reforma moral externa. Si se rechaza a Cristo y al mensaje de su evangelio bíblico, y solo se toma la palabra de Dios como normas para mejorar el comportamiento moral de las personas en este mundo, no habrá salvación. Solo habrá religión, solo habrá reformación del comportamiento, lo cual, hermano, es peligroso, porque aleja a los seres humanos de Dios, más lejos de lo que antes estaban. ¿Por qué? Porque ellos entonces empiezan a confiar en su propia justicia, lo cual cierra su corazón. Por eso Jesús dijo, no he venido a llamar, ¿a qué? A justos, sino a pecadores. No es que haya algún justo, pero hay muchos que se creen justos. Pero los que reconocen su pecado, los que reconocen su necesidad de salvación, los que reconocen su pobreza espiritual y reconocen que su única esperanza de salvación es Jesucristo, ellos pueden alcanzar, ¿verdad?, como dice Pablo, el poder del evangelio, que no solamente va a ser una reforma, sino va a ser una transformación en su corazón. Y entonces podrán entrar al reino de Dios. Entonces podrán tener una relación correcta con Dios. Entonces sus pecados pueden ser perdonados, porque pusieron su confianza en Jesucristo, el quien es el único camino, la verdad y la vida. El único medio de salvación, el único mediador entre el hombre y Dios. Es solo a través de la sangre de Cristo que los pecados pueden ser perdonados, limpiados, y se puede tener una relación correcta con Dios. Por eso Jesús dijo que a los que, ¿verdad?, le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, hermano, no nos dejemos engañar. El evangelio bíblico, hermano, nos habla de una transformación. No se trata de apariencias, no se trata de solamente unas mejoras en tu vida. Se trata de una transformación en el corazón, donde Cristo viene a morar, a habitar por medio del Espíritu Santo, y Él es el dueño de tu vida y controla tu vida. Es tu amo, es tu Señor. Y si tú estás aquí, persona, y no has entregado tu vida a Cristo, o has venido mucho tiempo a la iglesia, pero tu vida es una vida religiosa verdaderamente, porque solamente vienes a la iglesia, pero allá afuera tú estás en control de tu vida y haces todo lo que no deberías de hacer en contra de la palabra. Esta palabra es una advertencia también para ti. Es una advertencia también para ti. Solamente la fe en Cristo para transformación y salvación alcanza para entrar al reino de Dios. Solamente.